Mirad, la vida no es racional. La vida yo creo que es emocional. Y permitidme que os dé un par de ejemplos para entrar en calor y para que nos vayamos dando cuenta de esta frase un poco lapidaria que he realizado al principio. Mirad si podemos verlo. ¿Sí? La mayoría de las cosas que nos ocurren tienen un impacto en nosotros, ¿vale? Cuando seamos mayores y miremos para atrás, muchas de las cosas que nos hayan ocurrido en la vida van a dejar una huella en nosotros. Pero ¿de qué os acordaréis cuando vuestra vida esté llegando a vuestro fin? Posiblemente será de aquellos momentos donde mejor os han hecho sentir, aquellos momentos donde la vida quizás os ha golpeado duramente y habéis tenido que reponeros. Nuestro cerebro aprende de eventos emocionales y así es como la memoria funciona. Seguro que todos vosotros recordaréis, yo al menos lo recuerdo de una manera vívida, dónde estaba y con quién cuando, aquellas avionetas se estrellaron contra las Torres Gemelas, el 11S. Podría describirlo con todo lujo de detalles a día de hoy. O para los futboleros, por ejemplo, cuando Iniesta marcó el gol en el 116 en la final contra Holanda. Os podría describir perfectamente ese momento, porque nuestro cerebro funciona y entiende de eventos emocionales. Permitidme que os ponga un par de ejemplos, porque creo que son dos ejemplos que muestran claramente todo eso que no se ve en nuestra vida y que sin embargo termina condicionando todo lo que sí que se ve. ¿Vale? Imaginaros que estáis esta tarde, termináis de comer y estáis en el sofá de vuestra casa. Estáis totalmente decididos a ver una película de estas del sábado por la tarde. Yo le llamo una película de no ver la tele. Sí, porque te sientas y cuando empieza ahí a entrarte la mosca te quedas frito. Sí, veo que a alguien más le pasa, ¿no? Sí. Y imaginaros que esta tarde, no sé, todavía estáis con el subidón de esta mañana, con la descarga de adrenalina que nos provoca Inés cada vez que sale, y hoy no os entra el sueño. Empezáis a ver una de estas películas que no sé si os habéis dado cuenta, pero todas están basadas en hechos reales. ¿Sí? Y además todas tienen un título similar a No sin mi hija. Es parecido, ¿sí? Pero hoy nos ha entrado el sueño, ¿vale? Os quedáis atentos viendo la película. Lo que ocurre es que no habéis acertado bien entre la multitud de canales que habían y lleváis un buen rato viendo la película y sinceramente no os está gustando nada. No entendéis de qué va la película, qué ocurre, porque este personaje ahora mismo se enfada con este otro, no entendéis la trama, no entendéis nada. Y en un amago así de agobio se os ocurre coger el mando a distancia, darle un poquito a la tele, y ahora la tele nos da información, ¿no? Sois capaces de ver que la película dura 90 minutos en total, ¿sí? Que lleváis ya 80 minutos de película. Increíble. Y solo os quedan 10 minutos de película por ver, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros terminaríais de ver esa película? ¿Cuántos de vosotros terminaríais de verla? Lleváis 80 minutos de película, sí, quedan solo 10 minutos, sí. Vale, veo que más o menos la estadística tiene razón, habla de que 7 de cada 10, 8 de cada 10 personas terminarían de ver esa película. Por si mejora. Sí, por si es una película tarantinesca y justo al final pega un requiebro aquello y todo cobra sentido en la película y en tu vida. Por mucho que me digáis, esto no es una decisión racional, ¿no? O sea, lo más racional en ese momento es apagar la televisión o cambiar de canal y acabas de ganar 10 minutos para hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? Lo que ocurre es que posiblemente vuestro cerebro sufriría tanto
por dejar una tarea incompleta o incluso por sentir que habéis invertido 80 minutos en algo que no ha finalizado y que estás cerca de la finalización, que lo que necesita es que completes esa tarea, pero eso no es para nada racional. ¿Sí? A mí me habían dicho que las personas éramos racionales, estoy un poco confundido ahora. ¿Sí? Permitidme que os ponga otro ejemplo, si no os tengo convencidos todavía. Llevas unos meses trabajando duramente, te acercas a un conocido centro comercial porque cada vez que pasas por delante de una vitrina se te van los ojos a ese reloj con el que sueñas en los 2 o 3 últimos años. ¿Sí? Todos tenemos algún elemento que resulta especial y favorito para nosotros y pasas por ahí, imagínate que pasas por esa vitrina y ves el reloj y haces, ¡ay, mira! Que curiosamente decimos, mi reloj. ¿Sí? Y te acercas a verlo, ¿sí? Y quizás porque estás un poco ahí bizcochón o bizcochona, llevas 3 meses dándolo todo en el trabajo, crees que, no sé, quizás podrías acercarte un poquito más a tu sueño, que es ese reloj, ¿sí? Y hoy decides entrar a la tienda y preguntar qué es lo que cuesta, qué es lo que vale. Una amable persona te atiende y es que lo tienes que preguntar porque siempre las etiquetas están escondidas ahí, no se ven los precios, no sé si os ocurre, veo a gente dando vueltas así por los escaparates pero nunca llega a verse, ¿no? Hay una mente maquiavélica colocando precios en los relojes, ¿sí? Pero hoy decides entrar y preguntas, disculpe, mire, es que ese reloj de ahí, el de la correa roja, mi reloj, sí. ¿Podría decirme qué cuesta? Y cuando te lo dicen y te enseñan la etiqueta, haces tú, joder, hostia. ¿Se les habrá ido un cero? Espera. 1.200 euros. En ese momento se para todo a tu alrededor, sí, se para, y empiezas a pensar, ¿de cuántas cosas me tengo que privar y durante cuántos meses para poder comprarme mi reloj? ¿Sí? Empiezas a echar cuentas rápidamente a ver si no salgo a cenar ninguna noche, si no veo a mis amigos, si releo los libros que tengo, si no salgo mucho de casa. Yo creo que aproximadamente me lo puedo comprar 12, 13 meses, ¿sí? Además siempre te lo financian sin intereses, ¿sí? ¿Para qué? Pero cuando estás en ese momento de dudas, que estás diciendo, no, pero no puedo vivir todo el año sin salir de casa, no puedo hacer esto, y estás ahí dudando, y suena de fondo, te lo mereces y lo sabes. Claro, ya la hemos cagado, porque ahí, en cuanto esa frase entra en tu cabeza, te quedas mirando y dices, a Ferlama, más se perdió en la guerra, venga, me lo llevo. Sí. Y acabas de comprometer tus siguientes 12 meses, porque ¿sabes qué va a pasar? Que cuando lleves tu flamante reloj en la muñeca, a las 2 semanas dirás, ¿en qué momento me compré yo este reloj? Cuando todos mis amigos salen a cenar fuera, ¿sí? Posiblemente esta decisión no ha sido la más racional que has tomado, porque nuestro cerebro toma decisiones desde lo emocional. Así es como en ocasiones, condiciona la mayoría de cosas que nos ocurren en la vida, ¿sí? Y no somos ni siquiera conscientes. Con el tiempo decimos que hemos tomado una mala decisión, que quizás no debería de haber hecho esto, pero ha habido algo que te ha empujado a comportarte de esa manera en ese momento. Y ni siquiera te has dado cuenta. De eso vengo a hablaros hoy. De cómo las emociones, de cómo la inteligencia emocional en ocasiones nos empuja a tomar decisiones de las cuales casi ni somos conscientes y en muchas ocasiones condicionan muchas de las cosas que van a ocurrir en nuestra vida. Los 2 primeros señores que empezaron a hablar de inteligencia emocional, son los 2 señores de allí, ¿sí? Los de aquí no, que somos Richard Roberts y yo en un congreso de inteligencia emocional en Nueva York. El tercer señor es John Mayer y el otro señor de mi izquierda es Peter Salovey. Estos 2 señores, a finales de los 80, principios de los 90, fueron los primeros
que acuñaron el concepto de inteligencia emocional. Para ello se basaron en los estudios de un señor que quizás a muchos os suene, que se llama Howard Gardner. Y Howard Gardner dijo que los seres humanos no tenemos una única inteligencia. Él incluso llegó a describir hasta 8. Se dio cuenta de que hay personas que son muy buenas y tienen un talento especial mirando hacia adentro, conociéndose, dándose cuenta de cuando van a tomar una decisión que les va a complicar un poco la vida. ¿Sí? Y son personas que saben entenderse, saben, no sé, mirar bien hacia adentro, ¿vale? A eso le llamó Howard Gardner la inteligencia, intrapersonal, ¿vale? Pero luego también se dio cuenta de que había un grupo de personas que eran extraordinarias en el contacto con otras personas. ¿Sí? Gente que se hace de querer, gente que tiene unas redes de personas enormes a su alrededor, gente que cuando, hablas y preguntas por ellas siempre te dicen cosas buenas. Sí. Estas son personas que se dio cuenta Howard Gardner que tienen una gran inteligencia interpersonal. Estos dos conceptos son los que cogieron John Mayer y Peter Salovey para agruparlos y hablar de inteligencia emocional. Y crearon un modelo que en el mundillo, los que trabajamos en esto, decimos que es el modelo de habilidad. Es el modelo de habilidad porque frente a otros autores que entienden la inteligencia emocional de otra manera, como Daniel Goleman y como otros autores, Mayer y Salovey dicen que la inteligencia emocional es una habilidad, que podemos traer, sin duda, muchas cosas de serie, pero que también se puede trabajar. También podemos trabajarla durante nuestra vida y entrenarnos para que esas habilidades cada vez sean mayores. ¿Sí? Y ellos identificaron al menos 4 habilidades dentro de su concepto de la inteligencia emocional. Ellos dicen que las personas que tienen una elevada inteligencia emocional, sobre todo, me he asustado, os he visto así a todos con los teléfonos y he dicho, la dejo, me aparto. ¿Sí? Ellos dicen sobre todo que las personas que tienen una elevada inteligencia emocional son personas que son muy buenas identificando emociones. Y son personas que son buenas identificando emociones en ellos mismos y en las personas que les rodean. Sí, en esa parte intra y en esa parte inter. Pero no solamente son personas buenas identificando emociones, sino que son personas que también tienen una habilidad especial en pararse durante un momento determinado y decir, vamos a ver, esto que estoy sintiendo ahora mismo, ¿para qué me va a servir en lo siguiente que yo voy a hacer? Son personas que desarrollan esa habilidad de usar adecuadamente las emociones. Además son personas, y esta es la tercera habilidad, que son muy buenas comprendiendo las emociones. ¿Por qué ha surgido esta emoción? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy sintiendo esto? Y entonces muchas cosas empiezan a tener sentido. ¿Sí? Y sobre todo, también son personas que tienen una extraordinaria habilidad a la hora de manejar y de regular sus estados emocionales. ¿Sí? Son personas que, no tienen determinados comportamientos desmesurados cuando sufren una emoción de un impacto muy grande, y en muy pocas ocasiones tienen que pedir perdón o disculpas por un comportamiento inadecuado porque han sido capaces de darse cuenta, han respirado hondo y han decidido cómo quieren comportarse en esa situación. ¿Sí? En ocasiones cuando explico esto parece que es casi ciencia ficción, pero creerme, estos son habilidades y son habilidades que se trabajan. Y a mí me gustaría, en el resto de mi ponencia, hacer un repaso a estas 4 habilidades, profundizar un poquito en cada una de ellas, acercarnos más a ese concepto y, quizás entre todos que hoy podáis salir junto, con todo lo que mis compañeros os van a trasladar, que salgáis por esa puerta hoy al final de la mañana siendo una mejor versión de vosotros mismos, aunque solo sea un poquito. ¿Sí? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Porque cuando interactuamos con personas, de la misma manera que cuando, paras durante una mañana y paras para, tomar un café o tomar algo de alimento, de la misma manera que no es lo mismo que te sirvan un café a que te sirvan un café, que convendréis conmigo que es diferente, ¿sí?
De la misma manera, hay personas que pasan por la vida de una manera significativa, dejando huella en las personas y sobre todo consiguiendo muchas veces interactuar bien con aquello que les va pasando y que la vida les pone delante. Yo digo que hay personas que atraen y hay personas que repelen. Y me he dado cuenta de que una de las cosas que más afecta a esto es cómo manejan sus emociones y cómo manejan la inteligencia emocional. Así que, bueno, permitirme que vayamos haciendo un pequeño paso por cada una de estas 4 habilidades, ¿no? Os decía que la primera es la habilidad de identificar. Se apoya sobre, bueno, un sustrato que dice que las emociones contienen información sobre las personas y sobre el entorno. No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez que sentimos algo, esa emoción ha surgido por algo, por alguna razón, por algún motivo. Y de la misma manera que a veces tomamos decisiones que no son las mejores para nosotros, ¿cómo creéis que tomaríais mejores decisiones si tenéis más información sobre la situación o si tenéis menos? La respuesta es obvia, ¿verdad? Seguro que cuando más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Pero si sabemos leer lo que está pasando, si sabemos mirar con esa lupa todo lo que aparentemente no se ve, obtendremos muchísima más información y posiblemente las decisiones que tomemos sean un poco mejores, ¿vale? Inés, me ha encantado porque copias hasta gestos que yo hago, ¿no? Sí, cuando hablamos de que es una emoción, digo que es una respuesta neurofisiológica, ¿eh? Y esto veo que aprendí. Estuviste atenta, ¿eh? Sí, estuviste atenta, ¿vale? Mirad, para hablar bien de identificar emociones, esto es un proceso por el cual no podemos entrenarlo directamente, sino que se tiene que ir entrenando paso a paso, ¿sí? En uno de sus últimos libros, más o menos originales, que escribe Daniel Goleman, que se llama Focus, es que algunos, si alguien lo ha leído, dirá, coño, ese libro hace 3 o 4 años. Ya, en uno de sus últimos libros. Pero luego ha escrito más, pero... Él habla de que la puerta de entrada a la identificación de emociones está en la atención plena. Está en que seamos capaces en un momento dado de pararnos, respirar hondo, mirar hacia adentro y saber qué es lo que te ocurre, ¿sí? Porque solamente cuando eres capaz de parar y de prestar atención a cómo estás, a cómo está tu cuerpo, a cómo está tu organismo, a cómo te sientes en este momento, solamente en ese momento vas a ser capaz de detectar adecuadamente qué es lo que te ocurre, cómo estás, de poner a eso un nombre y de ser capaz de expresarlo adecuadamente hacia afuera, ¿sí? Es gracioso a veces cuando estoy realizando una sesión de coaching con alguno de mis clientes. El otro día estaba con un director general de una compañía y yo le pregunté, no sé, de una manera muy inocente, oye, esto que me estás contando, ¿sí? ¿Cómo te hizo sentir? Y el hombre se toma así sus 2-3 segundos y hace... ya está. Enfadado. Esto me hizo sentir muy enfadado. Y dije, vale, esto está muy bien. Permíteme que te pregunte una cosa, ¿sí? ¿Estabas enfadado o estabas frustrado? ¿Estabas enfadado o estabas decepcionado? ¿Estabas enfadado o estabas molesto? ¡Que me dejes! Ya le estaba molestando, ya, hombre. Sí. ¿De qué quería que se diera cuenta? Que hay veces que cuando nos falta, una cosa, hablamos de expresión, cuando nos falta vocabulario emocional, bueno, yo digo que las personas que menos vocabulario emocional tienen, al menos saben identificar cómo se sienten, ¿no? Le preguntas cómo estás y te dicen bien o mal. Sí, esta es la primera, es binario esto, es sí o no, es bien o mal, ¿sí? Los que ya han trabajado un poquito al menos saben discriminarte, ahora luego veremos algunas de las emociones básicas, saben discriminarte entre determinados niveles de emociones y son capaces de decirte estoy enfadado, siento enfado, ¿sí? Pero creerme que luego la gama y la paleta de colores, la gama de emociones que hay dentro del enfado es enorme y tiene su importancia que lleguemos a discriminarlas, porque tu cuerpo va detrás. Aquello que tú te dices, cómo te estás sintiendo, tu cuerpo va detrás, porque tu cuerpo intenta ser congruente y coherente con lo que estás sintiendo. ¿Y por qué tu cuerpo va detrás? Porque sí es cierto, como dice Inés, que las emociones al final es una respuesta psicofisiológica, ¿sí? Pero ni de casualidad puedo trabajar con esta definición con las personas, porque nos costaría bajarlo a tierra, ¿sí? Entonces hemos encontrado una manera mucho más operativa de hacerlo, ¿sí?
Las emociones, al fin y al cabo, es una combinación de dos cosas. Una determinada cantidad de energía. Convendréis conmigo que hay emociones que activan más y activan menos, ¿no? ¿Qué os activa más? ¿La rabia o la tristeza? Obviamente, ¿no? La rabia estaría en un nivel de energía mucho más elevado, se te llevan los demonios ahí por dentro, tienes ganas de hacer cosas no buenas, pues tienes ganas de hacer cosas, ¿sí? No puedes estar quieto ahí, tranquilo, y con la tristeza estás plof, ¿no? Bueno, pues las emociones todas tienen una determinada cantidad de energía, sí, pero la vamos a cruzar con una segunda variable, y es que además, ¿vale? También es muy importante la agradabilidad del estado emocional que estás sintiendo. Esto mi hija Claudia me lo explicaba súper bien cuando era más pequeñita, porque decía que hay emociones que gustan y emociones que no gustan, ¿sí? Lo que pasa es que a veces empezamos a hablar de emociones buenas o malas. Bueno, el bueno y el malo es relativo, ¿sí? Lo que sí que sabemos seguro es que hay emociones que resultan agradables sentirlas y hay emociones que resultan desagradables, ¿sí? Pueden ser igual de válidas, pueden ser súper buenas para una determinada situación. Pero no me siento a gusto cuando estoy sintiendo esta emoción, ¿de acuerdo? Con lo cual, si cruzamos estas dos variables, creerme que en este eje de ordenadas y de abscisas entrarían absolutamente todos los estados emocionales que tenemos identificados y que conocemos a día de hoy. Claro, cuando de repente, en cualquier capacitación que realizamos, cuando empezamos el segundo y el tercer día, le pregunto a la gente, oye, ¿qué tal estás? Y se paran durante un segundo y hacen 7, ¿vale? 7 de energía, 7 de agradabilidad. En ese punto donde se juntan el 7 y el 7, ahí es donde está la emoción que está sintiendo esa persona. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve, lo primero, para, si eres consciente de cómo te sientes, eres capaz de interactuar con las personas que te rodean mejor. Y si trabajas de cara al público, no salir a atender a alguien con esta cara. Porque posiblemente no te has dado cuenta, ¿sí? Y luego te preguntarás, ¿por qué no vendí nada hoy? Sí. ¿Vale? Pero, ¿y esto cómo lo provocamos en el día a día? Porque las cosas que decimos aquí suelen tener mucho sentido, pero esto en el día a día, Miguel Ángel, ¿esto cómo lo aplico yo mañana? ¿Sí? Pues, bueno, estamos encontrando formas de bajarlo a tierra. ¿Sí? ¿Os suena esto? ¿El eje ordenadas y de abscisas? ¿Sí? Energía por agradabilidad. ¿Sí? Este es un cartel que está puesto en la entrada de unas grandes oficinas de una empresa, bueno, iba a decir con la que colaboro y que son ya amigos, ¿vale? Donde las personas cuando entran por la mañana y van a entrar en esa oficina, ven ese cartel antes de acceder a ellas, se paran durante unos segundos delante del cartel y dicen, espera, ¿cómo me siento ahora mismo? De 0 a 10 de energía, un 7. Y de agradabilidad de 0 a 10, un 8. Venga, y donde se junta el 7 y el 8, ¡pam! Ahí dejan su foto, ¿vale? Con un pequeño imán, ¿de acuerdo? ¿Cómo creéis que van a interactuar hoy los compañeros de esa oficina si además manejas la información de cómo se sienten las personas que tienes a tu alrededor? ¿Esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones? ¿Sí? Me cuentan anécdotas maravillosas. El otro día me decían, pasó una cosa graciosísima. Dice, un compañero nuestro que estaba al final de la oficina, ¿sí? Recibió una llamada, dice, no tenía que ser muy agradable porque se puso muy nervioso, ¿sí? Empezó a chillar, incluso por teléfono, ¿vale? Dice, claro, llegó un momento incluso que dijo, mira, y encima me cuelgan, y tiró el teléfono contra la mesa, se fue cara a cara y se cogió y hizo, ¡pam! Y pegó un gran golpe en la pared, ¿no? Claro. Imagínate que tú en ese momento te estabas levantando de tu mesa con unos papeles para terminar de cerrar algún asunto con tu compañero. Y vas para allá, ves esto y te das la vuelta y dices, mira, creo que mi compañero no está ahora muy receptivo para que yo pueda hablar, ¿sí? Esto se ha trabajado toda la vida, ¿eh? Lo que pasa es que de una manera muy intangible, muy por intuición. Yo recuerdo en una de las primeras empresas que trabajé, que era un poco viejuno, claro, era hace muchos años, no había llegado la digitalización, pero yo para irme de vacaciones tenía que coger un boletín por triplicado y solicitar mis vacaciones e ir a que me las firmara mi jefe, que era el director general. Y cuando estaba a punto de entrar, por la puerta me hace la secretaria, "Shh, ¿dónde vas?". Digo, mira, que me quiero ir de vacaciones, ¿sí?
Digo, necesito que Paco me firme esto. Se queda así mirando y me dice, ¿tú te quieres ir? Digo, sí. Dice, hoy no es el día. Digo, ya, pero... Dice, déjamelas aquí. Cuando yo vea que está receptivo, te llamo. Y a los 2 o 3 días me llamó, sonó el teléfono y dice, oye, ¿aún tienes eso por firmar? Digo, sí, lo tienes tú. Y me dice, vente, que hoy firmaría que mató a Manolete, que es el toro que mató a Manolete. Vente, que hoy lo firma todo. ¿Sí? Cuando manejas más información, al final tomas mejores decisiones y eres capaz de provocar que las cosas ocurran. ¿Sí? Claro, hay una segunda habilidad que os he dicho, que es la habilidad de usar las emociones adecuadamente. ¿Vale? ¿Sobre qué base se apoya? Bueno, nos dicen que las emociones y los sentimientos influyen en cómo y en qué pensamos. ¿Vale? Y os lo voy a apoyar con un ejemplo. Joe Dispenza, en uno de sus últimos libros, dice y habla sobre un experimento que se realizó, que yo cuando lo leí la verdad es que me dejó un poco tocado y con el tiempo lo fui entendiendo, ¿no? Dice que cogieron a un grupo de 50 personas que habían sido diagnosticadas con depresión, eran personas deprimidas clínicamente, ¿sí? Y cogieron a otro grupo de las mismas personas, 50 personas, que en una escala de autoevaluación se les había preguntado y habían dicho que en este momento se sentían muy bien, estaban muy alegres y contentos, ¿sí? Esto lo cuento así fino para que veáis que había un cierto fundamento detrás, ¿eh? Es que a partir de ahora hablaré de los felices y los deprimidos, ¿sí? Pero que no es que me los imaginara yo, es que se sentían así, ¿ok? Los metieron dentro de una sala como esta, un poquito más pequeñita, y les pusieron una presentación en la que todo el rato iban pasando fotos, ¿vale? Lo curioso es que eran todo fotos de bodas y fotos de entierros, ¿sí? No les dijeron nada más, les fueron poniendo fotos. Claro, cuando terminó el experimento los fueron llamando uno a uno a unas pequeñas habitaciones, a unos pequeños boxes que habían, donde había un investigador allí con bata blanca y les hacía unas cuantas preguntas sobre lo que acababan de ver. ¿Sí? Habían varias preguntas de control, pero había una curiosa que le decía, oye, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de la presentación que usted acaba de ver? Y habían personas que le decían, mira, pues lo que más me ha llamado la atención es que... Joder, qué mala leche habéis tenido, ¿eh? Todo eran fotos de bodas y entierros, pero habéis puesto mogollón de fotos de bodas. Sí, eso está guay, ¿vale? Y otros decían, no, es que has puesto mogollón de fotos de entierros. Y yo decía, llámalo casualidad. Pero exactamente habían el mismo número de fotos de bodas que de entierros. Pero las personas que se sentían deprimidas en ese momento habían visto muchas más fotos de entierros que de bodas. Y las personas que se sentían felices y contentas, inocentes, habían visto muchas más fotos de bodas que de entierros. ¿Sí? Nuestro estado emocional condiciona nuestra percepción, condiciona cómo percibimos las cosas. ¿No os ocurre que hay veces que alguien nos dice algo y os cae bien, medio gracioso, ¡ay, míralo, qué contento! Y al día siguiente no sentís igual, os dicen lo mismo y haces... Si te han dicho lo mismo, si objetivamente es lo mismo, deberías de sentirte igual, ¿no? Y percibirlo de la misma manera. ¿Por qué no ocurre? Porque lo que cambia es cómo nos sentimos por dentro, ¿vale? Si somos capaces de identificar lo que yo estoy sintiendo en este momento, me puedo realizar la siguiente pregunta y es, ¿para qué me va a servir lo que siento en lo siguiente que voy a hacer? Créeme que identifiques tu estado emocional puede marcar la diferencia si lo siguiente que vas a hacer es una reunión, por ejemplo, vas a participar en una reunión o vas a participar en una negociación. Porque si te paras durante un segundo y dices, uy, esto que yo noto aquí, esto es rabia, ¿sí? Si inmediatamente si lo identificas y vas a entrar a una reunión, puedes hacerte la pregunta de ¿cómo va a afectar la rabia a mi capacidad de escuchar ahí dentro? ¿Cómo va a afectar la rabia a mi capacidad de sonreír cuando entre? ¿Cómo va a afectar la rabia a mi capacidad de tener la mente abierta y escuchar opiniones que no tienen que ver y no coinciden con la mía? ¿Cómo la rabia va a ayudarme a explicarme tranquilamente mi punto de vista? Si te haces estas preguntas, quizás llegas a la decisión de que debes de hacer algo con esa rabia antes de entrar a la reunión, porque igual te das cuenta de que no te va a servir para mucho. Pero claro, para ello es un cúmulo de cosas. Primero lo has tenido que identificar, sí, luego tienes que estar mínimamente entrenado o al menos haberlo pensado el cómo una determinada emoción afecta a lo que tienes que hacer, ¿sí?
Aquí hay una anécdota, y es que a finales de este año me dirigía a negociar con un cliente, bueno, las condiciones de un proyecto para todo el año siguiente, ¿vale? Era un cliente con el que había sido un año duro, sí, con el que no me había sentido tampoco demasiado valorado durante ese año, ¿vale? Me dirigía a sus oficinas, bajé del tren, me dirigía a sus oficinas y en ese momento me di cuenta de que estaba enfadado, de que sentía cierta rabia al respecto, ¿vale? Claro, aquí tenía dos opciones, o regulaba esta emoción o sabía que me iba a condicionar de una determinada manera dentro, pero ¿sabéis qué? Decidí quedarme en la rabia y en el enfado y decidí entrar a la reunión desde ahí, porque estimé que me iba a ayudar a defender mejor mi punto de vista, me iba a servir para ponerme en valor, iba a servir para las condiciones que me ofrecieran si creía que no eran adecuadas, estaba dispuesto a decir no colaboramos este año, ¿vale? Y posiblemente entrar a la reunión desde ese enfado y desde esa rabia hizo que al final llegáramos a un acuerdo que era válido para ambas partes. Y durante el año estoy representándole y estoy trabajando con él y nos sentimos bien y a gusto, porque quizás en ese momento decidí entrar desde la rabia a esa reunión, a esa negociación, a defender mi punto de vista. ¿Sí? Claro, a veces no somos conscientes, pero cuesta mucho ser agradecido cuando sentimos dolor, cuando no nos sentimos bien. Cuando estás sintiendo una emoción que es desagradable, cuesta muchísimo darle cosas buenas a los demás. Y no nos damos cuenta que ahí no nos sirven para mucho esas emociones. Tenemos que hacer algo con ellas. Tenemos que trabajar sobre ellas. Hay que mutarlas de alguna forma. Es importante para ello que aprendas a comprender por qué esa emoción ha surgido. ¿Sí? Porque las emociones tienen causas subyacentes, surgen por algo, hay algo debajo de esa emoción que está provocando que haya surgido. ¿Sí? Si lo entiendes, vas a entender mejor la situación. El otro día vivimos un momento maravilloso en una sesión de coaching donde una persona entró en la sesión quejándose porque estaba como muy... Él percibía que todo su entorno estaba siempre enfadado con él. Es que llego a casa y mi mujer se ha enfadado mucho conmigo, es que hay determinados miembros de mi equipo que están enfadados conmigo, es que en el comité de dirección hay personas enfadadas conmigo y le costaba mucho interactuar con estas personas desde el enfado. Durante la sesión hubo un momento en el que percibió el enfado como una muestra de aprecio de las personas que le rodean. Simplemente le hice la pregunta de, oye, cuando una persona se enfada contigo, ¿sí? ¿Tú crees que es porque le importas? Dijo, hombre, pues creo que sí. Digo, ¿tú con alguien que no te importa absolutamente nada te enfadas? Dice, no, con quien me enfado son con personas que me importan y que en un momento dado están haciendo A y necesito que se dé cuenta que lo que tiene que hacer es B. Y por eso me enfado cuando no me entiende, pero porque me importa. Digo, ¿y puede ser que la gente que te rodea se enfada porque demanda algo de ti que no le estás dando y les importas? Empezó a percibirlo desde esa manera, comprendió en esa situación en concreto la emoción de enfado de una forma determinada y de repente todo cambió. No te quiero decir que le da las gracias a la gente cuando se enfadan con él, pero empieza a percibirlo como una muestra de aprecio, de decir, te has enfadado conmigo y es porque yo soy importante para ti. ¿Sí? Voy a pararme entonces a ver qué es lo que necesitas, qué es lo que crees que no estoy haciendo correcto y voy a ver cómo necesitas que me comporte a partir de ahora. ¿Sí? El enfado puede ser percibido como algo muy nocivo o puede ser percibido como una muestra de aprecio de los demás. ¿Sí? Creo que lo que mata de verdad es la indiferencia. No es el enfado. No importarle a nadie, esto es lo verdaderamente corrosivo. No que se enfaden contigo, es una muestra de aprecio. ¿Sí? Pensar una cosa, así es que al final lo que tenemos que ser es coherentes. Imaginaros que vais en vuestro vehículo, se ha hecho de noche, estáis llegando a casa y mientras llegáis a casa se enciende unas de esas inquietantes luces rojas que a veces se entienden en el cuadro de mandos, que veis ahí un icono y no sabéis bien eso a qué corresponde y te asustas un poco y dices, joder. Paras el coche, tiras freno de mano, te quedas mirando un poco así el cuadro y haces, no he visto ese símbolo en mi vida. Sí. Corres a coger el manual, estás nervioso, no lo encuentras y dices en ese momento, ya está, ya sé qué voy a hacer.
¿eh? Abres aquí esta especie de semi-guantera que llevamos en medio, empiezas ahí a buscar cosas y dices, esto. Coges un trocito de esparadrapo que llevas aquí y haces, esto es lo que necesito, ¿sí? Lo abres, cortas un trocito y haces. Ya no se ve. ¡Hala! Venga, y metes primera y arrancas. ¿Sí? ¿Alguien haría esto? No, ¿verdad? ¿Y por qué cuando salimos de casa y no nos sentimos bien nadie se para y se pregunta qué le ocurre? ¿Por qué cuando se enciende esa luz roja dentro de nosotros, porque hoy no te sientes bien, ponemos el trocito de cinta aislante y decimos, ya se me pasará, voy a seguir? ¿Por qué hacemos eso? ¿No lo hacemos con el coche y lo hacemos con nosotros? No, es muy congruente, ¿no? ¿Sí? Las emociones todas surgen para informarnos de alguna cosa. El miedo, si nos pudiera hablar al oído, nos diría, ojo, cuidado, ahí fuera acaba de ocurrir algo que es potencialmente dañino para ti. ¿Sí? Préstale atención. ¿Vale? Pero, por ejemplo, la alegría te dice, hey, no sé si te has dado cuenta, ¿sí? Pero acaba de ocurrir algo que te acerca a tus objetivos. El enfado, está enfadado, ¿no? Sí. El enfado te dice, préstale atención a esto, porque algo acaba de ocurrir que te frena y te bloquea a ese objetivo, a eso que quieres conseguir. ¿Sí? Y por eso no nos altera por dentro. La tristeza nos informa de que acabamos de sufrir una pérdida importante, algo que era muy valioso para nosotros, ya sea tangible o intangible, pero acabas de sufrir una pérdida importante. El asco o la repudia lo que nos dice al oído es que, cuidado, porque enfrente tuyo tienes algo que es potencialmente dañino para ti, ya sea físicamente o ya sea psicológicamente. Por eso a veces también nos dan asco o repudia determinadas ideas o determinadas personas. Y algo hace que nos alejemos de ellas. ¿Sí? Y la sorpresa nos informa de que algo acaba de pasar que merece toda nuestra atención, porque, bueno, las circunstancias han cambiado drásticamente y debes de reaccionar a eso que acaba de ocurrir. Préstale toda la atención. ¿Sí? Si nos paramos a ver y a analizar las emociones, todas tienen algo detrás que nos dicen. Todas nos dicen cosas al oído y, sin embargo, muy pocas veces nos paramos a escucharlas. ¿Sí? Para finalizar, ¿vale?, os contaré que cuando hablamos de manejar emociones, sin duda nos estamos refiriendo hay determinadas palabras que ya forman parte casi de nuestro vocabulario. Antes, creo que ha sido Agustín, ha hablado de secuestro emocional. ¿Alguien ha hablado de secuestro emocional? ¿Sí? ¿Qué es el secuestro emocional? Yo cuando hablo con mis amigos, digo, a Juan se te pela el cable, ¿sí? Te fama el contacte ahí, pega chispa y te comportas de una manera que que luego te arrepientes. ¿Sí? ¿Vale? Pero ¿qué es lo que de verdad ocurre dentro? El secuestro emocional se produce por una hiperestimulación de una zona que se llama la amígdala, los núcleos amigdalinos. ¿Sí? Y esa hiperestimulación provoca que haya una segregación muy grande de una hormona que se llama el cortisol. ¿Vale? Ese secuestro emocional suele surgir por una emoción de un gran impacto en nosotros, que provoca un gran enfado, que provoca mucha rabia, ¿sí? Imaginaros, de una manera desagradable. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se libera el cortisol por nuestra sangre, por nuestro organismo? Bueno, lo que ocurre es que lo primero que provoca es un gran desequilibrio hormonal. ¿Sí? Tú tenías ahí, toda tu sangre había un equilibrio entre otro tipo de hormonas, serotonina, dopamina, endorfina. ¿Sí? En ese momento hemos abierto la compuerta del cortisol y ¡wow!, ha entrado todo aquello ahí y lo ha descoyuntado todo. ¿Sí? Pero provoca muchas más cosas ese cortisol. Y esto se lo recuerdo a mi mujer todos los días cuando se enfada conmigo. Le digo, mira, ahora si tienes cortisol, sí, estás segregando menos colágeno, sí, estás envejeciendo más rápido. Y aprovecho la confusión para huir. Sí, ¿cómo? Sí, ¿vale? Disminuye la formación ósea, genera problemas de memoria porque afecta a una zona de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, y por eso a veces cuando nos alteramos muchísimo, luego nos cuesta recordar muchos detalles de esa situación. ¿Vale? Pero sobre todo, y para mí lo más importante, es que suprime el sistema inmunológico. Sabemos que cada vez que hay un pico de cortisol en sangre, hay un valle durante las 6 siguientes horas de vuestro nivel de inmunoglobulinas A. Esto coloquialmente es vuestras defensas.
Por eso posiblemente cuando pasamos por una época donde estamos muy estresados, muy alterados, nuestras defensas bajan. Y hay personas a las que les sale fiebre, o les salen llagas, o se constipan. Yo de broma le digo a esto que es el mal del autónomo. Cuando se pone enfermo un autónomo, el primer día de vacaciones, te bajas todo y te viene todo encima, ¡buah! Y pillas todo lo que hay por ahí. ¿Sí? Luego el lunes estás perfecto para volver a trabajar. ¿Sí? ¿Vale? Walter Mischel ya se dio cuenta de esto cuando hizo un experimento con niños en la Universidad de Stanford y se dio cuenta que si eran capaces de regular sus emociones, ¿vale? Hizo un experimento donde le dijo al niño, mira, bueno, ahí tienes un caramelo, ¿sí? Te lo puedes comer si quieres, pero yo me voy a marchar ahora del laboratorio y si cuando venga no te lo has comido, te daré otro más y tendrás 2. Seguro que habéis visto el vídeo donde los niños sufren como perros, porque ¿a quién se le ocurre hacer eso con niños pequeños? Hombre, qué desalmado es. ¿Sí? Pero Walter Mischel se dio cuenta que aquellas personas que eran capaces de controlar el impulso, de regular esa emoción, que lo que les decía era que cómete la golosina, cómete el marshmallow, cómete la nube, el algodón de azúcar. Cuando eran mayores eran personas que eran más capaces de trabajar con objetivos a medio y largo plazo. Habían tenido mucho más éxito en la vida con aquellas cosas que ellos querían conseguir. ¿Sí? Porque cuando gestionas y regulas emociones, eres capaz de controlar un poco, de manejar el volante del vehículo. ¿Sí? Permitirme para finalizar, esto ya es lo último, que os hable de 2 personas, Lukas Ulick y Stefan Hauser. Un esloveno, un croata, que se conocieron estudiando música en Zagreb y juntos creaban, bueno, ellos empezaron a hacer amistad cuando estudiaban juntos y uno se fue a una orquesta en Londres, otro a otra orquesta en Manchester y pretendían ganarse la vida pues con sus estudios de violonchelo y tocando el cello, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que, bueno, se ve que la vida de músico debe de estar bastante mal pagada porque tuvieron graves problemas económicos. ¿Sí? Estuvieron a punto de dejar la música incluso y buscarse lo que ellos decían un trabajo más tradicional. ¿Sí? Sin embargo, un día hablando con uno de sus amigos, les dijo, oye, ¿a vosotros os gusta tocar el cello? Sí, ¿por qué no canalizáis un poco esa frustración, no sé, ese mal rollo que tenéis ahora mismo, canalizarlo en otra dirección? ¿Sí? Y un día empezaron a jugar con sus chelos e hicieron una versión de un tema de Michael Jackson, que es el Smooth Criminal. Y empezaron a tocarla con los chelos. ¿Sí? De repente alguien lo vio y dijo, oye, eso que estáis haciendo es maravilloso. ¿Sí? Se les ocurrió grabar un vídeo que solo en las 2 primeras semanas ya tenía 3 millones de visualizaciones en YouTube. A día de hoy tienen más de 20 millones de visualizaciones ese vídeo. Y a los pocos años, Sony les ofreció un contrato para que grabaran varios discos con ellos. ¿Sí? Simplemente os voy a invitar, os voy a poner un trocito de uno de sus temas para que os deis cuenta de qué ocurre cuando pones las emociones a trabajar para ti y no en tu contra. Fijaros cómo sienten estas personas la música, fijaros cómo están fusionados con los chelos y fijaros qué lección más bonita nos van a aportar estas personas. ¿Sí?